Bueno, muchachos, entonces voy a compartir aquí pues toda la pantalla y vamos mirando cositas allí. Entonces, bueno, yo me metí aquí al Google, como les decía, pues Bullying, Mauricio Hernández, 4 municipios. Vamos a mirar aquí, pues una aplicación de la regresión logística, pues hay muchas formas de aplicarla. En este caso se utilizó en el estudio que hice de maestría, como les comentaba, ¿qué buscaba? Resulta que, como yo participo, yo trabajaba en el hospital psiquiátrico, allí participaba en un proyecto que era grandísimo, que se hacía con la gobernación, era un proyecto de psicólogos en las escuelas. No sé si de pronto ustedes en algún momento lo escucharon, eso fue por allá como en 2006, 2007. Y luego ese proyecto, bueno, continuó por un tiempo. En el año 2009, 2009 se pretendía hacer una medición en todos los municipios del departamento, pero pues eso es costoso, entonces se decidió aplicarlo solamente en 4. Entre ellos, bueno, yo no sé qué le pasa a este internet, miren esto como va. Yo creo que a ustedes ya les abrió, a mí no. Entonces se escogieron 4 municipios. Estaba Jamundí, estaba Candelaria, creo que estaba Pradera también. Y Florida, exacto. Esos fueron los 4 municipios a los cuales se les aplicó un cuestionario a los estudiantes, sí, estudiantes de secundaria, de grado sexto a 11, y se les hizo unas preguntas sobre cómo se sentían, si en algún momento en la clase, pues, había algún estudiante o varios estudiantes que los molestaban, ¿sí? Recuerden que pues, la definición de bullying es como acoso escolar, intimidación escolar, y eso pues es muy frecuente y genera pues problemas en cuanto a la parte pues, psicológica de los estudiantes, también le genera bajo rendimiento académico, digamos que en casos extremos pues eso ha conllevado hasta el suicidio. Y por ejemplo, en Estados Unidos han habido varios episodios en donde muchos estudiantes, hasta en la universidad, bueno, claro que más que todo en secundaria van y consiguen un arma de fuego y van y acaban con un poco de estudiantes. Entonces, eso es a causa principalmente de ese acoso escolar. Entonces, bueno, en ese momento el interés era indagar sobre eso a través de una escala, sí, una escala validada en Colombia, eh, una escala que se aplicaba pues, de manera internacional en muchos países. Entonces se utilizó esa escala, ahí está pues el puntaje del índice global. Y a través de esa escala, sí, a través del puntaje de esa escala, y como lo decía en la literatura, se estableció pues el punto de corte. El punto de corte para ese índice global fue 1.5. Y con ese punto de corte entonces se logró establecer quiénes eran los casos, ¿sí? Quiénes eran los estudiantes que eran considerados víctimas, ¿sí? Víctimas de intimidación escolar y quiénes no, ¿sí? Pues aquí no tengo, aquí pues en eso, yo a ver si tengo, será que yo tengo cuestiones, no, es que eso fue hace rato y no creo que lo tenga acá. Pero bueno, un cuestionario donde le pregunta, una pregunta clave es que si le daba miedo ir al colegio, ¿sí? Si usted a un niño le dice que tiene miedo de ir al colegio, pues definitivamente algo le está sucediendo en el colegio muy grave, ¿sí? Entonces, esa pregunta fue determinante, digamos, entre otras que estaban allí contempladas. Entonces la idea es que siempre nosotros pues, debemos de definir muy bien quiénes son los casos, quiénes son los controles. Recuerden que esta metodología de regresión logística se aplica siempre que estamos trabajando con variables resultados dicotómicas, es decir, tenemos un grupo que presenta la condición y otro grupo que no presenta la condición. Por eso es tan utilizado cuando estamos modelando enfermedad, porque decimos, bueno, tenemos una población enferma y una población que no presenta la enfermedad. Bueno, aquí miren que aquí yo utilicé la función CLogic, ¿sí? ¿Por qué se utilizó la función CLogic?
porque en este caso se hizo una regresión logística condicional. ¿Qué significa regresión logística condicional? La regresión logística condicional se realiza cuando nosotros estamos haciendo un emparejamiento por variables que ya hemos identificado, influyen sobre el fenómeno de interés, ¿sí? Entonces les quiero mostrar aquí como en mi tablero, este es mi tablero. Entonces, uno define la variable dependiente, ¿no es cierto? La variable dependiente, que nosotros pretendemos explicar con unas variables independientes. Entre ellas podría estar, por ejemplo, el sexo, ¿sí? El sexo del escolar. También seguramente va a estar el grado escolar. También va a estar, por ejemplo, si presenta disfuncionalidad familiar o no, ¿sí? Disfuncionalidad familiar. Y así sucesivamente. Entonces, recuerden que estas variables que ustedes consideran independientes, si estas variables que ustedes consideran independientes, pues deben de estar soportadas en la literatura científica, ¿sí? Debe de estar soportado con un estado del arte. ¿Sí? Un estado del arte. Y en ese estado del arte, en muchos casos, uno lo que hace es plantearse un modelo teórico, ¿sí? Un modelo teórico. Que el modelo teórico, pues es muy chévere uno presentarlo como un esquema, ¿no? Entonces uno dice, resulta que tenemos por acá el bullying, ¿sí? Esta me olvidó cómo es que escribe eso. Bullying. Y el bullying se explica por unas condiciones de la familia, ¿sí? Por unas condiciones, digamos, de tipo más, bueno, la parte escolar, la parte social y entre otras cosas que todo esto que usted va a colocar en ese esquema, pues es lo que se leyó o se investigó en este estado del arte. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es el emparejamiento? El emparejamiento es cuando se ha identificado que hay unas variables que influyen sobre ese fenómeno. Sí, ya hay muchos estudios que dicen, no, lo que pasa es que la intimidación escolar es diferencial de acuerdo al sexo. Es muy diferente la forma de intimidación en los hombres con relación a las mujeres. Las mujeres no son tan físicas como los hombres, que los hombres son el coscorrón, que no sé, la patada, bueno, en fin, más físicos, mientras que las niñas son más de exclusión, ¿sí? Entonces, no, no te juntes con la compañera y tal. Entonces, como está identificado que es diferencial por sexo, entonces yo no debo incluir el sexo, si no lo debo incluir dentro de mis variables independientes, dentro de mis variables explicativas, sino que yo voy a hacer un emparejamiento por esta variable. ¿Qué significa eso? Como yo voy a tener unos casos, sí, voy a tener un grupo caso, unos casos, y voy a tener unos controles, como aquí en azul, ¿sí? Que esto de acuerdo al, pues, al artículo que les estoy compartiendo son los que fueron víctimas de bullying, ¿sí? Víctimas de intimidación, versus los que no fueron víctimas. Bien, entonces, se define quiénes son casos y quiénes son controles. ¿Cómo se define esto? Pues se define utilizando la escala que les comentaba y un punto de corte que era el de 1.50 en esa escala global. ¿Sí? Entonces hay una serie de preguntas. Esas preguntas me generan unos números, usualmente sí, son una escala ordinal. Y con eso uno genera un puntaje global y aquellos que estén por debajo entonces son casos y los que estén por encima son controles. ¿Sí? Entonces, como ya se identificó que el sexo es una variable que influye sobre la intimidación escolar, el bullying, entonces lo que hay que hacer es, si usted tiene aquí una niña, si usted tiene aquí una niña, entonces por acá también debería tener una niña, ¿sí? Pero entonces, además, se identificó que la edad también es determinante en el tipo de intimidación. Entonces, miremos de nuevo el artículo para no decirles cosas que no son. Creo que se hizo un emparejamiento por edad, yo lo miro aquí, o por grado.
A ver, ellos emplearon todos los registros disponibles. Bueno, entonces mire, el emparejamiento se hizo por institución educativa y por sexo, solamente por esas dos cosas. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros identificamos una niña del colegio A con intimidación, entonces teníamos que tener una niña del colegio A sin intimidación, ¿sí? Porque ya se identificó que el sexo influye, seguramente también dependiendo del tipo de institución donde esté, entonces eso también puede estar influyendo. Entonces, el emparejamiento se realiza en aquellos casos en donde ya se ha demostrado que eso influye, entonces, para evitar confusión. Sí, para evitar confusión. Recuerden que la confusión es cuando nosotros estamos identificando factores de riesgo donde no los hay. ¿Sí? Entonces, para evitar esa confusión, una de las formas de, desde el diseño, evitar esa situación es hacer emparejamiento por esa variable. Entonces, por esa razón se utilizó la función CLogic, porque es una regresión logística condicional, diferente a la regresión logística habitual. Entonces, pues siempre es importante que se haga voy a colocar esto un poquito más grande que está como muy pequeño. Siempre es importante que se haga un análisis exploratorio descriptivo, bien, porque allí, como les comentaba en clases anteriores, sobre todo en Bioestadística 1, es muy importante hacer ese análisis univariado porque allí nos damos cuenta si existen datos atípicos. Si usted encuentra una edad de 200, seguramente no es un 200, sino un 20, ¿no? Y se le fue un cero de más. Entonces, ¿cómo se evita eso? Pues haciendo un buen check, tener buenos chequeadores, buenos procesos de validación al momento de ingresar los datos. O, si no, entonces hacer una buena exploración univariada cuando ya tenemos la base de datos final. Luego entonces se hicieron unos ORs estratificados, ¿sí? Y luego entonces en el proceso de modelación, jóvenes, nosotros debemos de ir identificando cuáles son las variables que dan significancia estadística. Pero esa significancia estadística nosotros no la vamos a tener en cuenta de una manera tan exigente como habitualmente lo hacemos con el 0.05, sino que vamos a tener en cuenta aquellos que estén por debajo de 0.2. Cuando hablo de proceso de modelación es que nosotros tenemos dos formas de abordar la modelación multivariada. Una es arrancando con todas las variables explicativas, ¿sí?, que tenemos. Y la otra opción es, bueno, eso se llama no, perdón, eso es hacia atrás, ¿sí?, en la forma backward. Entonces tomamos todas las variables explicativas y vamos sacando aquellas que tengan valores de probabilidad por encima de 0.2. Únicamente las que estén por debajo de 0.2 se van quedando. Recuerden que nosotros buscamos que los modelos finales sean parsimoniosos. ¿Qué significa un modelo parsimonioso? Que con pocas variables me explica mucho, ¿sí? Entonces, con pocas variables independientes me está explicando mucho de esa variable dependiente. Entonces, una opción es hacia atrás, que es tomar todas las variables explicativas, correr un primer modelo, mirar aquellos que tengan valores de probabilidad por encima de 0.2, las vamos sacando. Se puede ir sacando una a una. Que eso qué dificultad tiene y que muchos investigadores lo critican, que le dejamos, digamos, es decir, yo le puedo decir al computador, sáqueme todas las que están por debajo de 0.2. De hecho, SPSS lo hace y es maravilloso porque en un clic te puede hacer 10 modelos, ¿sí? 10 modelos y te va mostrando qué variable fue sacando. Y uno no se demora nada y es una cosa pues maravillosa, porque usted tiene eso súper rápido. Pero el tema es que muchos investigadores critican esa forma de hacer el procesamiento porque dicen, bueno, ¿y usted dónde está participando en ese proceso de modelación? Y aquí hacen referencia. Si usted, por ejemplo, a una variable le da un P de 0.21, ¿sí?, está por encima de 0.2.
pero 0.21 estuvo muy cerca de estar por debajo. Entonces, lo conveniente sería dejarla allí y mirar a ver qué pasa cuando vamos haciendo nuevos modelos, a ver si de pronto ya esa variable sí me está aportando en la explicación o no. Entonces, digamos que es como una combinación de ambas cosas, ¿sí? Tener en cuenta el criterio estadístico, pero también que el investigador participe y diga, no, es que resulta que la variable grado escolar es fundamental porque casi en todos los estudios la tienen en cuenta y aquí no me dio significativa, me dio un valor P por encima de 0.2, entonces tuve que excluirla de mi proceso de modelación, no quedó representada en el modelo final. Entonces, si usted dice, no, esa variable debe continuar, pues usted la deja hasta el final. Sobre todo si dentro de sus objetivos está tenerla en cuenta. Luego hay que tener en cuenta unas medidas de ajuste. Sí, hay muchas medidas de ajuste. La medida de ajuste más sencilla es el pseudo R cuadrado, porque es similar al R cuadrado que nosotros conocemos en los modelos de regresión lineal, que oscila entre 0 y 1. ¿Sí? Nos dice entonces, entre más cerca a 1, pues mejor será el ajuste. Luego hay un criterio de información de Akaike, un criterio de información bayesiano. En algunos casos aplica el área bajo la curva, no siempre. Y dependiendo pues el tipo de regresión que uno esté corriendo, pueden haber otros. Entonces la idea es mirar con cuál nos quedamos, cuál queremos presentar y eso sería lo que tendríamos que hacer. Bueno, aquí hay bueno, aquí está el análisis, digamos, comparativo de las variables individuales en el grupo caso y en el grupo control. Entonces allí lo que estamos haciendo es presentando la línea de base del estudio, diciendo cómo se comportaban los niños que fueron intimidados, o bueno, los escolares intimidados y los escolares no intimidados. En ese caso, a pesar de que los de grado sexto, bueno, estos son proporciones. El 24%, 24.1 eran de grado sexto, el 18.6 en los controles eran de grado sexto. Pero la distribución porcentual en casos y controles fue similar en casos y controles, porque el valor de probabilidad estuvo por encima de 0.05. Yo no sé por qué esto se ve como borroso, muchachos. Usted no ven esto borroso. Yo bajo el artículo normalito. Se ve como borroso. Eso. Entonces aquí está el valor de probabilidad 0.898. Entonces no hay diferencias en la distribución del grado escolar de acuerdo al caso y el control. Con respecto al estrato socioeconómico, este estudio tuvo algo particular y fue que algunos de los escolares se reconocieron en estrato 0 cuando en la ley pues colombiana no existe el estrato 0. El estrato oscila entre 1 y 6, pero digamos que dentro del análisis se mencionó eso, ¿no? Como algo, como un hallazgo, más cualitativo, ¿no? Que cuantitativo. Tampoco hubo diferencias en la zona, como los porcentajes dieron exactamente igual, pues el valor P nos dio 1. Cuando un valor P a usted le da 1, quiere decir que lo que usted está comparando se comporta igual en ambos grupos. Con relación a la etnia, tampoco hubo diferencias. Discapacidades se comportó igual en ambos grupos y la estatura también. Luego entonces tenemos un cuadro similar, pero ya no... ¿Sí, dime? Profe, ¿tienen descrito qué tipo de discapacidad tienen? Ay, no me acuerdo. Pero de pronto sí quedaba como una pregunta abierta, sino que como ese estudio es de hace ratico. Ay, Aló, se te fue el sonido. Hola. Uy, bueno, no te escuché, no sé si los compañeros pudieron escucharte. Pero lo que mencionas es muy interesante
Porque miren que esto es un resultado Bueno, de ya, de múltiples posibles investigaciones. De hecho, hasta ahorita nosotros estamos usando esta base de datos para hacer un análisis secundario también con la disfuncionalidad familiar. Sí nos pareció interesante que todavía no hemos llegado a ese cuadro. Pero lo que dice Daniela, creo que es Daniela, porque aquí hay muchas Danielas, es muy interesante y eso nos daría pie para, para otro artículo, porque es que si la presencia de alguna discapacidad está relacionada con la discriminación, la intimidación, el acoso, el rechazo por parte de los escolares, porque ustedes saben que eso, uno cuando es muchacho es muy cruel. Entonces, sería muy interesante uno poder hacer un análisis específico sobre la relación de la discapacidad y la intimidación escolar y la disfuncionalidad familiar. O sea, uno puede vincular todas esas cosas. Entonces, esa pregunta es muy interesante y eso da pie para otros estudios. Pero entonces, como siempre, ¿no? Uno cuando va a hacer investigación tiene que sí, enmarcar muy bien cuál es el alcance de su estudio y declararlo de esa manera y explicarlo. De hecho, cuando nosotros sometimos este artículo, pues cuando a mí me lo devolvieron con 36 observaciones. Sí, recuerdo mucho porque pues fue de mis primeros artículos y no, pues son 36 observaciones. Horroroso, pero bueno. Aquí tenemos entonces la misma tabla, pero entonces solamente con variables cuantitativas. Entonces, en muchos casos uno incorpora todo lo sociodemográfico en una sola tabla. Pero digamos que aquí por espacio, no sé, lo coloqué en dos y bueno, así quedó bien. Aquí estamos comparando entonces la edad de los escolares en los que fueron intimidados versus los controles. Entonces, si ustedes observan, muy similares. La edad promedio en los casos escolares intimidados fue de 13.3 años versus los controles que fue 13.4 años. El tiempo en la institución educativa, casi 3 años en ambos casos. La edad de los padres muy parecida, en el de los casos fue 41.4, en los controles 42.7. El valor P muestra que no hay diferencias. Sí, allí seguramente, como estamos mostrando promedio de desviación estándar, seguramente se utilizó la prueba T-Student para comparación de medias. La edad de la madre, también parecida, alrededor de los 38 años, y el número de miembros en la familia, muy parecido, más o menos en promedio, 5. 5, o sea que cada hogar estaba compuesto por 5. Muy bien. Por acá tenemos, bueno, aquí como una descripción. Yo quiero que vamos sobre todas las tablas para ahorita ponernos a hacer el de nosotros. Entonces, aquí está análisis bivariado de los factores familiares y sociales de riesgo de intimidación en la escuela. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, pasar tiempo libre con los padres. Entonces, no pasar tiempo libre con los padres es un factor de riesgo para intimidación escolar. Entonces, esto es un análisis bivariado, ¿sí? Bivariado. Es decir, que esto puede estar generando confusión, ¿sí? Puede que no sea así. De todas maneras, pues, yo por eso presento este artículo porque tiene un componente univariado, un componente bivariado y luego llegamos al multivariado. Hablar todos los días con la madre, dice que también no hablar pues genera un riesgo. Tus padres te castigan, si presentan castigo también genera riesgo. Si se presencia agresión física en el hogar, también. Y allí es muy bueno, o bueno, es necesario mejor, que revisemos los intervalos de confianza. Si allí tenemos el intervalo de confianza para una medida de asociación, se compara con el 1. Se compara con el 1. Si el intervalo de confianza incluye el 1, significa que no hay una asociación causal, no hay una asociación epidemiológica entre esa variable y ese evento. En este caso, perdón, todos los que hemos revisado están por encima del 1 y ninguno de los intervalos de confianza incluye el 1. Si ninguno de ellos incluye el 1.
excepto disfunción leve. Si vemos en disfunción familiar leve, tenemos un OR de 1.58 con un intervalo de confianza que oscila entre 0.91 y 2.73. Quiere decir que esa disfunción leve de pronto no, o sea, que tener una disfunción leve no es como causal de intimidación escolar. Al parecer, ¿no? Según estoy variado. Y así con los que siguen. Pero entonces, el que nosotros debemos usar para la discusión final de la investigación son los ORs obtenidos del modelo múltiple a través de la regresión logística. ¿Sí? Porque ese ya me está ajustando por todas esas variables. Entonces aquí tenemos un primer modelo en el cual se incluyeron pues todas las variables, ¿sí? Todas las variables que de acuerdo al modelo teórico podrían estar influyendo en la intimidación de estos escolares. Entonces, ¿cuáles eran esas variables explicativas? El estrato, la etnia, el número de miembros en la familia, el puntaje del APGAR familiar que me dice qué tan disfuncional es el hogar, saber si en el hogar hay agresión física, si hay agresión verbal, si pasan tiempo libre con los papás, si hablan a diario con la mamá. Hay varios estudios decían que hablar todos los días con la mamá era muy importante, supremamente importante más que con el papá. Que si los padres te castigan prohibiéndote cosas, si los padres castigan de manera agresiva y física, si los escolares estaban en un entorno donde los vecinos se agredían físicamente o se agredían verbalmente, si tenían amistades que consumían alcohol, si tenían amistades que consumían cigarrillo, si el escolar consumía alcohol y pues la que les comentaba hace un momento, si le daba miedo asistir a clase. Esto que está aquí no está incluido, bueno, tal cual, así literal, no está incluido en el instrumento de medición del acoso. Es que a ver, yo si podemos buscar, bueno, las preguntas, pero es que yo dónde tengo eso. Deme un segundito, yo busco aquí a ver. Creo que lo encontré. Vamos a ver si es este. Yo cierro aquí esto. Cerremos esto. A ver, habilitemos contenido. Está pensando, muchachos, que esto... Así quiero ver si es antes de compartirles, porque luego les compartí. ¿Qué le pasó a esto? Ah, yo creo que sí es este. A ver. Uy, ¿qué es esto? No, esto es parecido, pero no es. Bueno, veamos este, que este no, yo sé que este no era el que usé, pero igual nos sirve como ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá, pues como siempre en investigación, pues ustedes deben de tener en cuenta su consentimiento informado o asentimiento si es en menores. Y aquí hay unas preguntas de intimidación. Esta es una de las escalas. Bueno, si esta es de Cisneros, si esta es modificada. Entonces aquí están las preguntas, creo que son 22 preguntas.
¿sí? Entonces, aquí está, no hablan contigo, menosprecian mi trabajo, no sé qué, todo eso. Entonces, con esto se genera el puntaje, se establece el punto de corte y con eso se hace la modelación. Entonces, le estaba presentando las variables explicativas. Ese es un primer modelo, sí, un primer modelo. Luego viene un segundo modelo que va quedando cada vez más parsimonioso. Y al final nos quedamos con el modelo 6. Sí, el modelo 6, o la tabla 6, perdón, que nos presenta el modelo final, en donde quedarían como principales variables explicativas o principales variables que influyen en la intimidación escolar. Es la disfunción moderada, ¿sí? La leve no, porque en la leve si observamos el OR y si observamos el intervalo de confianza de ese, bueno, básicamente el intervalo de confianza incluye el 1. Como el intervalo de confianza en disfunción familiar leve incluye el 1, significa que no existe evidencia suficiente para establecer una asociación causal entre la presencia de disfunción familiar leve y el bullying. En cambio, en la disfunción familiar moderada sí tenemos evidencia suficiente para establecer una asociación epidemiológica, porque el intervalo de confianza no incluye el 1. Nos dio significativo 0.04. No es un valor P pues tan bajito, o sea, uno quisiera ver un 0.000 como el que está en el hogar se agreden verbalmente, pero bueno, de todas maneras está por debajo de 0.05, es significativo. Y llama la atención que cuando la disfunción familiar es severa, no hay una relación. Entonces, cuando analizábamos estos resultados, una hipótesis era que de pronto los que estaban ante esta disfunción familiar severa antes eran los intimidadores y los que violentaban a los otros. O sea, ya tener una familia tan disfuncional, de pronto le genera resiliencia para las agresiones que va a recibir y antes se vuelve un agresor. Esa era como una de las hipótesis que teníamos. Presencia en el hogar de agresión verbal, también dio significativo. Agresión física por parte de los padres, cuando también vemos agresión física en los vecinos. Y por último, el miedo a asistir a clase, también muy interesante porque el OR fue 5.65. Fue el OR más alto de todos. Quiere decir que esa variable es la que estaría influyendo más sobre, o la que nos permitiría explicar si hay presencia o no de intimidación escolar. Entonces la idea es, bueno, y al final se hizo un cuadro comparativo, pues se hizo reducido porque pues tampoco había mucho espacio. Entonces tenemos bueno, los tres modelos que se presentaron realmente. Porque aquí tenemos el de la tabla 4, tabla 5 y tabla 6. Son los tres modelos que se presentaron. Entonces, para esos tres modelos que se presentan en el artículo, tenemos un cuadro resumen donde decimos, miren, el modelo 1 se tuvieron en cuenta 16 variables explicativas, de las cuales eran significativas, es decir, con valores de probabilidad por debajo de 0.05, 3, y luego se presentan unas medidas de ajuste. En el modelo 2, 7 variables explicativas, de las cuales 5 eran significativas y medidas de ajuste. Y en el modelo final tenemos 5 variables, de las cuales todas eran significativas. Si vemos el pseudo R cuadrado, que es más sencillo de explicar, pues está alrededor pues el último, el definitivo, fue de 22.55%. Quiere decir que estaríamos explicando el comportamiento de el bullying, del acoso escolar, en un 22.55%, teniendo en cuenta esas 5 variables que se midieron en este estudio. Por lo tanto, existen otras variables no contempladas, sí o no medidas, que también influyen. Y bueno, eso sería una breve introducción de lo que quiero que nosotros repliquemos con una base de datos, y ese sería como el ejercicio que espero podamos hacer. No sé si allí tengan alguna pregunta, alguna observación. ¿Quiénes están por acá? Yo veo que
si están juiciosos o no. ¿Ustedes cuántos son en total? Como 16, 18, profe. Que me faltan 3. Profe, Harold tuvo que salir porque tuvo un inconveniente. Entonces, para que sepa, Harold estaba, pero él tuvo que salir por un inconveniente que tuvo familiar. Entonces, ¿Sí? Ah, bueno. listo. Ah, y Andrés también, profe. Entonces ahí sí. Se les excusa. Entonces, igual el taller sería en grupo. No, pero ya estoy aquí, profe. Ya volví. Ah, ya llegó. Ah, bueno, listo. Mucho mejor. Mucho mejor. Espérate, yo voy a borrar aquí unas ¿La idea cosas es que... sacar unas tablas similares a las del artículo? Esa es la idea. Ok. Esa es la idea. Sino que miren que yo pensaba usar una base de datos que tenía por allí. La que hemos usado casi siempre, esa de cáncer. Pero como estoy participando de unas investigaciones ahí con la Secretaría de Salud Municipal de COVID, entonces yo dije, no, pues lo voy a poner a que trabajemos con COVID. Miramos a ver qué nos sale allí. Sino que saben cuál es el tema. Nos toca descargar la ficha 346. Entonces descarguemos la ficha 346. Yo creo que yo la tengo por acá. ¿Dónde está esto? 2020. Ficha. ¿Y qué es esto? No, esto no es. Vamos a buscarla en internet. Vamos a buscar la ficha 346. Ficha 346 del Instituto Nacional de Salud, INS. Espérate, vamos a ver. Aquí no aparece. ¿Ya la encontraron? No la están buscando. Sí, profe, sí, profe. ¿Ya la encontró? Sí. Oye, me la al favor. ¿Cuál, profe? Jaime. Voy a darle el paso a Jaime. El que me habló fue Jaime, ¿no? No, Daniela. No, No. Andrés el que habló ahorita. ¿Andrés fue el que me habló? Sí, el que dijo que sí lo había buscado, ¿Dónde está ¿no? Andrés para yo darle paso para que me ayude? ¿Dónde está Andrés? A ver, yo no lo veo. Veo a Álvaro, veo un poco de Danielas. A ver, yo veo a David. Ah, Andrés Mauricio. Sí, profe, pero le pasa es que yo estoy hablando desde el computador y tengo la ficha en Ve, estoy hablando del teléfono y tengo la ficha en el computador. Ah, bueno, entonces espérate que yo creo que yo la encontré. Espérate, pues la busco. Vieja. Es que la envié al WhatsApp y, y alguien la No, creo que presenta. aquí está. ¿Todo ve mi computador? Okay. Sí, profe. Ayúdame a buscar por aquí, debe estar eso. Yo le di 346, yo no sé por qué. Esa enfermedad, a ver, yo veo. Debe estar aquí. Profe, pero es la ficha del cuestionario. Es la ficha de, es esta, mira. Fecha de ir a Ah, virus sí, ya la nuevo. encontré. ¿Sí? Entonces la idea es que, por favor, descarguen eso, descarguen esa ficha. Porque la base de datos que yo les voy a compartir proviene de esa, los datos provienen de esta ficha. Entonces el ejercicio es organizar la base de datos y generar unas salidas con esa base de datos. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué nos dice esta ficha? Nos dice, mire, bueno, hay una información administrativa, pues evidentemente el nombre y el número del documento no se los voy a entregar, pues yo ya hice unos códigos, un código nuevo que es un consecutivo de 1 hasta 14.000. Pero la edad sí está, la edad debemos de tener en cuenta qué tipo de unidad de medida es la edad, el sexo. Tenemos también
Pero ¿qué es lo interesante? ¿O qué es lo que quiero que nosotros corramos en la regresión? Por ejemplo, por acá, esto que está aquí, donde están los grupos poblacionales vulnerables. Esto es muy importante, además que esto son variables dicotómicas, porque estos son, cuando uno ingresa esto, son casillas de verificación. Entonces, si no está chuleada, quiere decir que no. Si está chuleado, quiere decir que sí, es decir, es dicotómica. Entonces, usualmente uno trabaja la regresión logística también. Pues uno lo puede trabajar con variables de todo tipo, porque yo puedo establecer puntos de corte y volver una variable cuantitativa en ordinal. Si yo puedo tener la variable edad, y yo digo, no, pues voy a establecer unos rangos que son menores de 30 años, de 30 a 60 y mayores de 60, por ejemplo. Entonces, convertí una variable cuantitativa a una variable ordinal y la pongo a jugar allí en mi proceso de modelación. Pero estas son pues perfectas porque son dicotómicas, entonces eso nos facilita la parte, digamos, operativa. Que fue lo que vimos hace 8 días, ¿no? Hace 8 días que queríamos sacar los ORs crudos. Yo andaba perdido porque no podía sacarlos y era porque le había colocado 1 y 2 y era 0 y 1. Y era 0 y 1. Entonces, en estas variables no vamos a tener ese problema. Entonces aquí tenemos clasificación inicial del caso, si está hospitalizado, la fecha de hospitalización, la condición final. Sí, entonces toda esta información. Y por acá, de aquí donde vamos a sacar la variable respuesta, ¿sí? Donde dice seguimiento y clasificación final del caso. Entonces, ¿cuáles van a ser los casos? Los que tengan confirmación clínica, confirmación por nexo epidemiológico, confirmación por laboratorio. ¿Sí? Es decir, los que tengan 3, 4 y 5 van a ser caso. Los que tengan 0, 6, 7 o el otro, o el D, entonces sería control. ¿Sí? ¿Vamos allí? Profe, ¿en qué Profe, ¿cómo dijo variable que se sería? llamaba? ¿Variable qué? La ¿En qué variable variable? resultado, nuestra variable, la que vamos a modelar. La variable dependiente. Exacto, exacto. Entonces, 3, 4 y 5 serían los casos. Sí, sí, porque miremoslo acá. Acá está. Dije yo. Venga, muchacho, venga, yo voy a ir por agua aquí. Estoy aquí hablando a palo seco y está muy duro. Ya vengo. Vayan descargando la ficha. No me demoro 2 minutos. ¿Esto qué le pasa? Esto no me quiere dejar. Ya vengo. Bueno, entonces la idea es que aquí en esta parte 4, ¿sí? En el 4.1, donde dice seguimiento y clasificación final del caso, nosotros vamos a identificar cuáles son los casos y cuáles son los controles. Tengo aquí 7 opciones. Tenemos confirmado por laboratorio, confirmación clínica y confirmación por nexo epidemiológico. Como les decía, estas 3 serían las que vamos a definir como caso y lo demás se define como control. Listo. Entonces, luego aquí tenemos unas variables muy interesantes, que es las que yo quiero identificar qué tanto podrían estar relacionadas con la presencia o no del COVID. Bueno, hay una primera que si es trabajador de la salud, que sería la pregunta 5.1. Luego viene la pregunta 5.2 y es si viajó a áreas de circulación del virus. La otra es si el viaje fue en territorio nacional, sí, no. El dónde creo que está en la base de datos, pero para este ejercicio no lo vamos a tener en cuenta y solamente vamos a modelar pues, las preguntas cerradas. Si el viaje fue o no internacional,
si tuvo contacto estrecho en los últimos 14 días con algún caso probable o confirmado. O sea, esa seguramente me va a dar un OR altísimo, ¿sí? Y luego vienen los síntomas, ¿sí? Entonces aquí también tenemos casillas de verificación. Entonces esto me va a quedar con 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1. Sí, debemos de codificarlas así. Yo quiero que hagamos todo el proceso. Yo les voy a compartir la base de datos en Excel, porque es la realidad, ¿no? Cuando ustedes se enfrenten a sus proyectos de investigación o cuando los inviten a participar en un proyecto, pues no es muy usual que usted le entreguen una base de datos codificada en Stata, depurada, lista, perfecta, para que usted proceda y solamente dé órdenes y ya todo salga sin tener que haber hecho primero un trabajo, reitero, de depuración y de organización. Antecedentes clínicos: si presenta asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obesidad, diabetes, insuficiencia renal, si toma medicamentos inmunosupresores, VIH, si es fumador, enfermedad cardíaca, tuberculosis, cáncer, desnutrición, otros. Entonces, esto también va a ser muy interesante poder generar unas tablas de ORs, ¿sí? OR bivariados y ORs ajustados. A ver qué es lo que está influyendo, ¿no? ¿Qué es lo que está influyendo allí? Entonces sigamos por acá. Sobre diagnóstico y tratamiento, si se tomó radiografía, esto habría que mirar, y si usó antibiótico en la última semana. Luego tenemos unos datos de laboratorio, que esto no lo vamos a usar, por ahora no lo vamos a usar. Deme un segundo. Listo, qué pena que es que me estaban sonando el micrófono por allá. Entonces, la idea es podamos hacer o sea, chévere que hagamos un bivariado y después de hacer el bivariado le hacemos el multivariado a ver qué tanto va cambiando, porque venga, yo les comparto también otra cosa de un artículo por acá, a ver dónde es que está eso. ¿Dónde tengo eso, muchachos? Déjame un segundito, lo busco por acá, a ver. ¿Dónde tengo esto? A ver, yo creo que lo tengo por acá. Eso está aquí en artículos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Por aquí está. Ahora aquí en desarrollo. Calidad de vida. Creo que está aquí. Vamos a ver. Segundo envío. Este es. Bueno, les voy a compartir el que pretendía que hiciéramos, pero pues lo cambié. Lo cambié, muchacho. Aquí está. Entonces, nosotros hemos trabajado con la base de datos de los 80 casos de calidad de vida en mujeres con cáncer de mama sometidas a quimioterapia. Y entonces, la idea era pues correr unos modelos y dentro de ese proceso, eso está al final, las tablas. Entonces, uno debe hacer unas tablas con ORs crudos y ORs ajustados. Entonces, miren. Entonces, aquí aparece la descripción de acuerdo a variables sociodemográficas. ¿Sí? Recuerdan que eran 40 y 40, bueno, toda esta parte. Aquí también estamos comparando otras variables, pero el que me interesa y que quiero que veamos es este, miren, este que está acá. Entonces, chévere poder hacer como algo así. Entonces, tener acá ORs crudos, que son los bivariados, y los ORs ajustados. Sí, los ORs ajustados. Entonces aquí vemos si hay diferencias o no. Por ejemplo, en relación al estado laboral de estas mujeres con cáncer de mama, teníamos un OR crudo de 0.82, que no era significativo, persistió, no fue significativo cuando se ajustó. A ver, veamos cuál sí. A ver, por aquí mira. Este de función sexual, la función sexual definitivamente influye en la calidad de vida de las mujeres con diagnóstico de cáncer de mama. En el OR crudo se observaba que no influía,
y cuando se hizo el ajuste se obtuvo que sí. ¿Listo? Bueno, entonces voy a entregarle la base de datos. Yo puedo subir la base de datos por acá, según entiendo, ¿no? Esta es la base de datos que les voy a entregar. Aquí está. Aquí está el identificador que se creó. Son 16.000, no, pues quitamos uno y son 16, bueno, son 16.002 datos. 16.002 datos. Aquí está la fecha en que se hizo la notificación, la semana epidemiológica. No, yo pongo esto en un color diferente. Y lo voy a poner lo voy a inmovilizar para que lo podamos manejar mejor. Aquí listo, vamos a inmovilizar esto. Entonces, ¿qué variables? Entonces, miremos. Entonces, si comparamos con la ficha de notificación, dice la edad y luego dice unidad de medida. ¿Sí? Edad y unidad de medida. Si quieren, arreglemos ese de una vez. A ver, yo veo dónde está. Bueno, yo les voy a pasar esto también. Que estemos en línea. Que ustedes vayan trabajando allá, yo voy trabajando acá. A ver, yo veo. ¿Será que yo puedo compartir esto por acá? ¿Y qué le pasa a esto? Ah, ya. El chat, aquí en el chat. ¿Ustedes saben si en este chat yo puedo enviarles un mensaje o qué? Los voy a enviar más bien al correo. Ya lo voy a enviar al correo en un segundo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que tenemos que unificar entonces la variable edad. ¿Sí? Si nosotros hacemos, por ejemplo, aquí un filtro de la variable unidad de medida de la edad, si hacemos un filtro de la unidad de medida de la edad, tenemos lo siguiente. A ver, yo veo unidad de medida. Aquí, miren. Tenemos 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces, si verificamos con la ficha de notificación, vemos que en la unidad de medida de la edad me aparece 1, 2, 3 y 4. Es decir, tenemos edades en años, en meses, en días y en horas. ¿Sí? Años, días, meses y horas. Entonces tenemos que unificar todo y dejar todo en años. Sí, todo en años. Entonces, eso primerito que vamos a hacer, entonces, debemos de ingresarlo después de unidad de medida. Vamos a crear una nueva variable. Si insertamos aquí, le podemos agrandar un poquito. Aquí le colocamos edad, aquí pues en años, edad en años. Y entonces, si quieren jóvenes, yo lo pongo bien grande para que lo vayan viendo acá. Si quieren, nosotros podemos hacer un condicional, si le podemos decir igual. Si este señor es igual a 1, entonces dejemos la edad como está, ¿sí? Pero, si este señor es igual a 2, si es decir meses, entonces que me coloque este señor, pero dividido 12. No sé si vamos hasta allí. Sí, profe. Listo. Entonces, también tenemos la otra medida que es años, meses. Profe, ¿me puedo mostrar la Profe, no la... ecuación, por favor? no, Días y no, horas. no Sí, la ya hice. vuelvo. Entonces Ya vamos voy. allí, vamos en meses. Entonces, sí. Tenemos, si no, sí. Este es igual a 3. ¿Sí? Si ese es igual a 3. Entonces son días, ¿no es cierto? Entonces sería este valor de la edad. Pero ahora, ay, ¿qué pasó?
esta vaina me lo dañó. Qué pena que aquí me está dañando. Sino si este es igual a 3, entonces que me coloque el valor de la edad, pero dividido 365. Bueno, yo no sé cuántos habrán con horas. Eso sí está muy raro. Sí, entonces aquí tenemos. Sí, la unidad de medida es 1, entonces colóqueme el 20 como está, solito. Sí, el G2. Pero, si no, sí, la unidad de medida es igual a 2, entonces coloque ese 20 pero divídamelo entre 2. Es decir, que si dice que tiene 6 meses, entonces sería 6 dividido 12 me daría 0.5, me quedaría en años. Si no, sí, la unidad de medida es 3, tendríamos que dividirlo en 365 que son días. Si no, si la unidad de medida es 4, esta sí quedó horrorosa. Porque ¿cuántas horas tiene un año? A ver, yo miro a ver cuántas horas tiene un año. Yo no tengo aquí calculadora. No me quiero salir de acá porque me daña mi- Aproximadamente 8.750. 8.760 dice acá, listo. Entonces, si es este, entonces tomamos la edad y la dividimos en 8.760. Dividido 8.760. Y aquí ya empezamos a cerrar paréntesis. Creo que acabamos. Vamos a ver si me da. Sí, ya. Entonces aquí está mucho. Esta es la forma difícil. La forma fácil es que usted se ponga a filtrar y filtrando lo va haciendo, ¿no? Sino que pues si uno puede usar los condicionales y luego arrastrar, pues lo difícil luego se hace más fácil porque usted lo que hace aquí es simplemente arrastrar. Profe, Ya. ¿podría copiar eso ahí en el chat? Sí, claro, ya te lo mando. Entonces mira, por ejemplo, este ya lo está convirtiendo a años. Ya lo copio en el chat. ¿Dónde es que está? A ver, aquí estoy. Chat. ¿Lo puedes mandar? Sí, ya. A ver, Sí, ahí aparece. está. Entonces, si ustedes insertaron la columna aquí en la I, entonces a ella les quedó. Ustedes miren como aquí ya. Yo no sé cuál era de horas. Se me hace tan raro que hayan de horas. Voy a buscar el de horas a ver cuál era ese porque sí me llama mucho la atención el de horas. Buenos días y horas. Busquemos días y horas. Uy, sí hay varios de días. Y de horas también hay uno, mira. Hay unos de horas. Uno, solamente uno. Uno que Mío. tenía 4 horas de nacido. Mira que no me lo lee. ¿A vos se lo leyó? Sí, A mí, ¿por qué no? excelente. Mira. Aceptado. Pero entonces esto le podemos quitar decimales, ¿no? Porque nos quedaron con muchos decimales. Entonces lo que podemos hacer es seleccionar todo, si nos vamos hasta el último, ¿sí? Lo seleccionamos todos. Y le decimos que me deje solamente un decimal, pues no necesitamos, o hasta sin decimales, ¿no? Deberíamos dejarlo sin decimales, ¿o no? O sea, los que son de horas y de días, pues quedarían en 0. Si vamos a buscar los de horas serían los de 3 y 4, me quedarían con edad en 0, exacto. Así debe quedar. 0 años, sí. Ujú. Profe, una pregunta, ¿por qué unos me Dime. quedaron disque falso? ¿Cómo, perdón? Porque algunos otros me quedaron con el indicativo falso. ¿Falso? Sí. No, ¿y por qué? ¿Y pegaste la orden? Porque mira que aquí... Sí, a mí también, profe, me pareció falso. ¿Falso? Eso sí está muy raro. Porque, pues mira Profe, aquí. usted puede revisar si estamos copiando el mismo
El mismo, O sea, ¿ustedes están parados en la I? sí. Sí, Eso sí, en la I le colocan igual y copian todo eso. Tienen que poner el igual, ¿no? Como Profe, estaba ¿usted lo allí. puede volver a mandar? Es que usted nos muestra ahí el que tiene 2 y el que está acá en el chat dice, espérese, me confundí. Dice 36. Sí, pero yo lo vuelvo a Ajá, mandar entonces. por favor. Ah, les pegué el 36, claro. Ya, este sí es. Sí, porque les cogí el que estaba en el puesto 36, qué pena. Pero aquí ya les pegué otro que dice sí igual H2, ese es. Ese que está allí. Ujú. Sí, qué pena, cogí el 36. ¿Sí le funcionó? Muchachos. Profe, bájelo un momentico, es que por acá me Profe, parece ¿puede es que buscar? 0,42, 0, ¿eso está bien? Sí, ¿Así? claro, porque hay unos que, por ejemplo, si yo abro este que está aquí, Ah, ok. este debe dar algo aquí, 0,08. Sino que la idea es de pronto quitarle los ¿Dejarlo en cero? decimales. Sí, es decir, escogemos todo, seleccionamos todo y vamos hasta el final, ¿no es cierto? Recuerden que ustedes con control y shift sostenido y la flechita de arriba pueden ir hasta el primer dato. Y aquí, si ustedes quieren, pues le pueden dejar un decimal o pues yo preferiría dejarlo entero, porque igual la edad casi siempre se da en número entero. Entonces uno no dice tengo tantos días, sino que pues no, pues 0. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos la edad, tenemos la variable sexo, tenemos la variable área, tipo de seguridad social, pertenencia étnica. Entonces ya ahí tenemos todas esas como sociodemográficas. No un grupo, no un grupo, no sé qué es. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos para la ficha y vamos a mirar qué es eso de no un grupo. Yo lo voy a descargar mejor porque eso verlo aquí es como maluco. La voy a descargar aquí en descargas. Eso sí, allí está bien. Creo que eso está como pegado. Ya. Entonces aquí estamos buscando el grupo, ¿no? Que ya tenemos la edad, el sexo, departamento, área de ocurrencia. Todo esto creo que yo lo borré. Este es el régimen que nos toca, pero eso yo creo que lo debemos de codificar es en Stata. Esto lo podemos codificar en Stata. Yo creo que no nos va a dar problema por eso. Pertenencia étnica. Ah, bien. Aquí está lo de los grupos. Bueno, entonces este nombre grupo creo que no tiene nada. Eso no tiene nada. No tiene ¿Lo nada. eliminamos o lo dejamos ahí? Sí, pues sería mejor borrar eso. Entonces todo borremos ese nom grupo, eliminar, chao. Luego aquí hay algo que me parece conveniente hacer. Por ejemplo, aquí en esta área, si ustedes ven, aparece como el 1 con un triángulo verde en la parte de arriba. Para dejar eso como número, pues lo mejor es seleccionamos la columna y le damos datos. ¿Será que eso nos molesta? Lo dejamos así o no dejémoslo así. Dejémoslo así a ver qué, vamos a ver cómo nos va. Entonces, bueno, ya tenemos estrato, tenemos grupo discapacitados, grupo desplazado, grupo migrante. Sería interesante, vamos a colocarle aquí unos filtros, sería interesante verificar
que no nos vayan a quedar números que no están en la ficha. Entonces, por ejemplo, aquí está perfecto, 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. Hay unos vacíos, pero contra eso no podemos hacer nada. Gestantes, 1 y 2. Las que digan 1, pues tendrán las semanas de gestación. Sí, eso de pronto puede ser interesante. Pues yo creo que para esto que vamos a hacer nosotros ahora no lo vamos a usar. Yo creería que, pero bueno, dejémoslo a ver si de pronto le sacamos unos promedios, unas desviaciones estándar. Indígenas, población del ICBF, madres comunitarias, desmovilizados, grupos de población psiquiátrica, víctimas de la violencia, otros. Y llegamos a fuente. Entonces, mire, llegamos aquí, centros psiquiátricos, otros. Muy bien. Bueno. Fuente. Yo creo que este fuente no tiene nada. Ay, sí, mira, fuente del 1 al 5. ¿Qué era esto? A ver. Ah, bien, fuente, aquí está, mire. Fuente de la notificación. Entonces, notificación rutinaria, búsqueda activa en una institución, vigilancia intensificada, búsqueda activa en comunidad y la número 5 son investigaciones. Muy bien, entonces ahí ese se quedaría. Profe, ¿eso se refiere a cómo se reportó el Exacto. caso? ¿Cuál fue el origen de la notificación? Ok. Sí, pues lo ideal es búsqueda activa, ¿no? O sea, estar en la jugada y estar buscando. O sea, lo ideal es todas las formas. Y sobre Profe, una todo, pregunta. dime. Con los grupos que hemos quedado, con grupos de discapacidad, grupo de madre gestante, ¿esas variables las vamos a dejar? Sí, porque son todas dicotómicas. Pero están en 1 y 2. 1 Y y creo que 2, sí. las necesitamos en 0 y 1, ¿no? Sí, pero entonces, pues no sé si hacerlo aquí o hacerlo en Stata. Creo que aquí es más fácil, ¿no? Rápido. Aquí es más fácil, sí. Entonces, no, sí, hagámoslo de una vez. Buena idea. Pero entonces, ojo acá, no me van a confundir. Entonces, espera, yo les muestro aquí una cosa. Prontico. Dios mío, ya. Me van a confundir. No, pero es fácil, vean. Entonces, donde dice grupos de discapacitados hasta gestantes, vamos a seleccionarlos no desde acá, sino desde arriba donde está la letra de la columna para que me seleccione todo. Venga, borremos eso de semana de gestación, no metamos eso, borremos eso. ¿Será que eso es interesante o qué, muchachos? No, dejémoslo. Dejémoslo, Profe decía, sí. hacerle seguimiento a Sí, los deberes. dejémoslo. Desde discapacitados hasta gestantes los seleccionamos. Para ver si Vamos. no es con autismo. Y entonces aquí yo no sé si Jaime le funciona igual. Control L. Es que creo que no te funcionó. Entonces, control L para reemplazar. Si seleccionamos esas 5 Profe, espere. Momento, profe. Venga, Control L y qué. si seleccionamos desde la O hasta la S. Ajá. Y entonces luego le decimos control L y entonces me dice buscar. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar los que dicen 2. Y lo vamos a reemplazar con 0. Digámosle que coincidir todo el contenido de la celda. Conseguir Y le damos reemplazar todos. reemplazar todos. ¿Sí? ¿Listo? No, profe. ¿No? Y en este momento estalla el computador. Entonces, miren, nos hizo 71.009 reemplazos. 9 reemplazos. Exacto. ¿Dónde aparece eso, profe? Allá. ¿Ya te dio? Sí, ya. No, aquí no lo sé, aquí no puedo hacer. Dale buscar y reemplazar. Control L, sí. Y le das una opción allá. Entonces, esos serían los primeros, pero luego hay que hacerlo con los que siguen. Entonces tenemos desde indígena. Espere, profe. Momento. Profe, venga, no. Momento. Bueno, yo los espero. Ya. Desde indígena, al fin borramos semanas de gestación. Profe, de nuevo. Sí, vamos a Ajá. repetir lo que hicimos, pero ahorita lo vamos a hacer desde Sí. la U, desde el grupo de indígenas, hasta otros grupos Ya. poblacionales.
Y allí le damos de nuevo control L y otra vez 2 por 0 y reemplazar todos. Y ahí se demora un momentico y ya. Ahí fueron 87.118 reemplazos. ¿Listo? Un momento, profe. 80. No, profe, no me sirve. O ¿No sea, sé le qué, doy perdón? reemplazar todos, pero no, pues que no me da la opción, le doy reemplazar todos, pero no funciona, profe. ¿Quieres proyectar? Tengo que darle esos valores que están allí, ¿cierto? Lo que usted tiene allí. Sí, o sea, tú seleccionas y cuando seleccionas le das control L que es reemplazar, o si quieres te das por acá donde dice edición, creo que es. A ver, yo veo dónde es que está eso, pero no me acuerdo. Yo como siempre hago eso por acá. Inicio. Acá creo que es Creo que es buscar. ahí donde dice buscar. Ajá. Ah, sí, aquí lo de Reemplazar. reemplazar. Y ahí ya uno le dice 2-0. ¿Sí te funcionó? Daniela me está hablando, me imagino. ¿Me está hablando Daniela? Claro, profe Daniela. Pero diga cuál, profe. Me estaba Yo con escucho una voz de apellidos. mujer y tiene que ser una Daniela. La Creo que probabilidad es como era, del 30 y pico por ciento, creo que era o hasta positiva. más, como el ¿No es 40%. un Jaime Daniel? ¿Y si es una voz de hombre, es un Jaime Daniel? Si es voz de hombre, puede ser Jaime Andrés Carlos. A ver, yo qué otro nombre hay aquí. David, Nelson, Steven. Bueno, muchachos, ¿cómo vamos? Sigamos, porque no nos coge la noche. ¿Sí le funcionó? Sí, profe. A Listo. mí sí, profe. Entonces, prosigamos. Entonces, listo, código del departamento, eso lo dejamos. Esas fechas dejémoslas. De pronto el profe Julián quiere hacer la regresión COS con esto, no lo sabe. Donde dice tipo de caso, también lo dejamos así. Paciente hospitalizado también es 1 y 2, entonces lo mismo. Si vemos en paciente hospitalizado en la ficha, a ver, aquí está, miren, vean, sí o no. 1 sí, 2 no, entonces el 2 se cambia por 0, igual lo dejamos igual. Entonces vamos a, o sea, lo tenemos que reemplazar. Donde dice paciente hospitalizado, seleccionamos toda la columna otra vez. Buscar, reemplazar, cambiamos el 2 por el 0. Reemplazar todo. $13,000. ¿Listo? Momento, Aceptar profe. y cerrar. Este config, no me acuerdo qué es. Ajuste. Ay, creo que está nuestra variable resultado, muchachos. Voy a ponerla en amarillo, estoy casi seguro. Ahora revisamos, pero estoy casi seguro que es esta. Ajustamos, ajuste. Es eso. Entonces, donde dice ajuste, es nuestra variable resultado. Entonces, varía desde 0. Bueno, claro que no tiene 1 y 2, ¿no? Dice 0, 3, 4, 5, 6, 7. 0, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a ver. Tiene 0, 3, 5, 6 y 7. Perfecto. ¿Ustedes se alcanzan a ver esto que yo estoy proyectando? Sí, profe. Listo. Entonces dice 0, 3, 5, 6, 7 y D. Bueno, qué bien que hasta ahora no nos han salido cosas extrañas. A veces, a pesar de que esto tiene validadores, a veces se ingresan cosas raras, pero por ahora va bien. Entonces, lo que habíamos dicho hace un momento es que nos interesa el 3, el 4 y el 5. Entonces, ¿saben qué? Hagamos una variable nueva. Hagamos una variable nueva porque es bueno también hacer la descripción por estas categorías. Entonces, insertamos otra columna al lado. ¿Sí? Clic derecho, insertar.
al lado de la variable ajuste. Y a esa le vamos a llamar dependiente de una vez, para que estemos claros con eso. Dependiente. Esta es mi variable dependiente. Y entonces, 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Entonces, ojo acá. Como no está el 4, entonces sería 3 y 5. Entonces, 3 y 5 se convierte en 1, ¿sí? Porque son mis casos. Entonces, 3 y 5 se convierte en 1. Entonces, yo le voy a copiar a todo esto. Si esto se demora mucho en llegar, entonces me paso al lado de acá, ¿sí? Me voy al final y le digo, mire, pégueme de aquí, de este 1, le escribo un 1 aquí, lo copio y pegar. Quiere decir que aquí hay 941. Profe, espérese un momentico. Entonces, Profe, ya otra vez. tengo el Bueno. 3. Ajá, ya tengo el 3 y ahora ¿qué hago? Está súper actualizada, muchachos, porque a la fecha creo que hay como 1000 casos. ¿Me devuelvo? Sí, por favor. Entonces Sí, devuelvo. profe. Pronto, pues. Estamos aquí. Ya tenemos esto, la nueva variable al lado. Ajá. Entonces vamos a filtrar aquí y vamos a quitar, seleccionar todo y escogemos 3 y 5, Hijo. porque no tenemos 4, solamente 3 y 5, que son los confirmados. Confirmados por laboratorio y por nexo epidemiológico. Por clínica, evidentemente ninguno, porque pues no me podría. Me cuadran amnesias allí. Listo. Entonces, 3 y 5. Aceptar. Entonces la idea es que nos podemos ir al final con control sostenido y flechita abajo. Nos vamos al final, control sostenido y flechita abajo, me voy hasta el último. Entonces, copio aquí un 1, aquí donde dice dep, de dependiente, copio un 1, le doy copiar, control C, y con las teclas control shift sostenido, me puedo ir hasta arriba, pero no lo voy a pegar encima del nombre de la variable, ¿no? Entonces tengo que bajar. Profe, venga, me quedé en la última celda, le pongo el 1 y ¿qué hago ahí? Por eso le das la última celda, aquí le das el 1. Es decir, hay muchas formas de hacerlo. Si quieren, la más fácil es copian el 1 y lo pegan de aquí, o sea, es para subir, mejor dicho. Mira, como son tantos datos, o sea, ustedes pueden ir subiendo con el mouse. Ajá. Control Si quieren, Shift pueden ir subiendo con y el arriba. mouse. O si no, pues así, y ya pegamos el 1 acá. La idea es tener claro cuáles son los casos. Y ahora los controles, jóvenes, serían los otros. Sí, sería, quitamos 3 y 5 y me quedarían seleccionados. Venga, ahora un Está el nombre de la variable. Ahora está. Ah, ya. Entonces, miren, para los controles, seleccionamos entonces 0, 6, 7 y D. ¿Sí? 0, 6, 7 y D. Ajá. Quedarían seleccionados eso. Entonces le damos a aceptar y ahora aquí le vamos a colocar un 0. ¿Sí? Todos estos serían 0. Entonces los copiamos, vamos hasta el final y los pegamos. Y ustedes verifican que le hayan quedado pegados todos allí, todos los ceros. Ahí está. Ya Profe, ¿usted cómo ve? Es que no sé cómo cambiar cuando le colocabas 3 y 4. Cuando le coloqué, ¿qué, perdón? 3 y 4, que seleccionaba solo el 3 y el 4 en el en la variable Mira, ajuste. acá llegas y le Es decís, que por ejemplo, esa cosita, esa es una flechita, no me parece. cuando esta flecha no aparece, Tienes los que filtros. ponerle Aquí filtros en datos, Dani. Datos, acá le das filtros. Momento. Sí, ahí donde yo me metí, mira, aquí donde aparece como un embudo. Ok. ¿Era 3 y 5? ¿Cuáles? Sí, las del 1, sí. Las que son casos, sí, porque son las que están confirmados. Listo. Y esos 3 y 5 van con 1. Exacto. Y los demás van con 0. Ok.
Profe, luego lo filtro a 0, 6 y 7 y D. Exacto, y a eso le colocamos 0. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya quitemos este filtro de acá, le decimos seleccionar todo, entonces ya vamos a ver solamente ceros y 1 en la variable. Ah, tenemos unos vacíos, mira. ¿Por qué tenemos vacíos? Ah, pero es solo 1. Deberíamos hasta de borrarlo. Embarrar, ¿no? Ah, no, pero aquí está. Ah, pero está con 0, pero el 0 no existe. A ver, el 0 dice no aplica. No, entonces si no aplica quiere decir que es 0. Ni 0, es siquiera, decir, no, ajá. no fue un caso. Cuando es Ujú. 0 sería como control. Exacto. Ok. O sea, solamente tenemos los confirmados que son 1 y los que no están confirmados que se convertirían en 0, es decir, los controles. Y ya, aquí ya me quedaría mi variable dependiente completa con ceros y unos. Ok. Profe, una pregunta. Dímela. ¿En Cali es posible uno acceder a estos datos? No. La idea es que pues eso en parte es confidencial, pero igual yo le borré toda la información de contacto y nombre y todo eso. Yo quiero O saber sea, dónde vive, profe, para no dejarlo salir y montarle la perseguidora. por eso le borré la dirección también. No, sinceramente, pues yo que he estado participando en esta cuestión, mira que ya los sospechosos están en toda la ciudad, en todas las comunas, en todos los barrios. Y casos ya también casi en todo lado hay. Sino que ahorita la gran preocupación es sobre todo la parte, la ladera, ¿no? Estábamos viendo no sé si yo a ustedes les comenté el indicador del RT, que el RT estaba subiendo mucho, sobre todo en la comuna 1 y la comuna 20, comuna 15 también. Entonces, ¿eso que indica? Que la gente está saliendo mucho, que hay muchos contactos y pues eso puede promover el contagio. De hecho, Cali, pues realmente, aparte de Leticia y Villavicencio, es una ciudad que tiene un número de casos importante. Cali, Profe, si aquí la gente no se toma en serio las cosas, ¿cómo van a hacer una orgía party? sí, muy complicado, La de sexo. muy tenaz, muy Me da tenaz. muchísima rabia porque las acciones ¿cómo se llama eso? En educación son bastantes y la gente no agradece nada. Uy, uy. No, y todo el mundo encerrado tratando de, de Por lo menos no están cuidarse. llegando al hospital a morirse. Sino que hay, digamos que lo que da un poquito como de tranquilidad es que donde hay más pobreza, donde hay más población joven, ¿no? Entonces, como hay más Ah, población profe, yo, joven, yo hay menos pensé que iba a decir otra mortalidad. cosa, profe, ya me iba a asustar. Y es que, ¿cómo así que le da Ya las iba a matar tranquilidad a que todos. donde hay más pobreza hay más... No, donde hay más pobreza, hay más población joven, Ya me, entonces ya me iba a la mortalidad es desconectar, menor. profe. Ya me iba a ir de Listo, esa clase. sigamos. ¿Ya tenemos esto listo? Sí, Bueno, profe. entonces aquí hay una situación, antes de que ustedes me lo pregunten, es ¿por qué hay tantos vacíos en trabajadores de la salud? Porque antes la ficha no contemplaba esa información, si eso apenas se implementó hace como un mes, entonces solamente tenemos la última parte, tiene la información de trabajadores de la salud, ¿sí? Pero pues yo no quiero excluir la otra información. Ah, no, pero mira, uy, no, pero un poco, mira, solamente hay como 1000 sin esa información, entonces está bien, está chévere. Listo, aquí entonces nos toca hacer lo mismo, ojo, porque acá tenemos, como acá abajo está la información, de donde dice trabajador de la salud, esto determinante clínico que yo verifico acá. Dice, es trabajador de la salud, viajó a áreas de circulación del virus. Déjame decir una cosa, pero ¿y qué pasó? ¿Cómo así? ¿Qué determinante clínico? ¿Qué es esto? Yo no sé qué es esto. Eso no lo veo en la ficha. Es que asociación brote también. Trabajador de la salud. A ver, vamos a mirar a ver si fue que me perdió algo. No, solamente dice sí o no. Luego dice, se viajó a áreas de circulación, que si el viaje fue en territorio nacional, verifiquemos.
Aquí está, mira. Con contacto estrecho, creo que es eso, sí. Bueno, aquí nos toca descifrar lo que significa eso. Bueno, pero todo esto es de 1 y 2. Ah, no, pero eso tiene una J. ¿Qué es esto? No, esta J es un error. Yo sí decía, estamos muy de buenas que no haya un Profe, error. ¿y la D en el ajuste no es un error? Creo que no, mira, creo que la D estaba acá arriba, ¿veis? Mira que acá dice D, descartado Ah, ok. por error de digitación. Ay, descartado y nosotros lo metimos. Por eso preguntaba que si era un error. Cachas. Bueno, pero igual no fue confirmado. No fue confirmado, entonces, pues, aunque eso nos puede meter ruido, ¿no? Sí, Eso cuenta quitémoslo, como en Chile que quitémoslo, son las quitémoslo, muertes quitémoslo. como persona. Sí, Vamos a quitémoslo. quitarlo. Ya es esa, ¿no? ¿Cómo se quita? Devolvámonos. Aquí donde dice ajuste, gracias a Dios lo guardamos así. Entonces, vamos a donde está el D. Y hacemos el filtro donde dice ajuste. Ujú. Le damos chulo en el D. Todos allí. Gracias, mami. Sí, Aceptar. Uy, pero hay un poco. sí. Uy, hay un poco. 144. Descartado, hace poco descartado. Sí, mira. 144. Ahí nos Bueno, damos pero si está cuenta que descartado, nada que hacer. Chao, se va. Entonces, ¿qué hacemos? Una forma rápida. Bueno, si no lo seleccionamos desde acá donde está el número de la fila, si no desde por acá, sino donde está el número de la fila, y subimos hasta seleccionarlos todos, sin ir a borrar la fila de las variables. Le damos entonces clic derecho y eliminar fila. ¿cómo? Seleccionamos, vuelvo a hacerlo. Ya tenemos el filtro. Entonces vamos al final, es mejor desde el final podemos hacerlo más fácil. O bueno, para ir a la fija, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, con el mouse van subiendo. O si no, control shift sostenido, flechita arriba y él se va hasta el primer dato. Ahí ustedes pueden, lo importante es no soltar el shift porque si no, entonces pierden la selección. ¿Sí? Entonces, desde el último, control shift, subimos y llegamos hasta el 147. Le damos clic derecho sobre donde está el número del nombre de la fila y le decimos eliminar fila. Y allí él piensa un momentico porque él tiene que ir a buscar cada uno de esos y ya, listo, lo sacó. Y luego vamos de nuevo a donde dice ajuste y le decimos seleccionar todos. ¿Sí? Seleccionar todo, ya no está el D, ya lo desaparecimos. Le decimos seleccionar todos y ya podemos retomar. Profe, le doy seleccionar todo y ahora me hace trabajador de salud y me sale la J. Y de aceptar. Ah, sí, claro. Entonces lo mismo, esa J hay que borrarla. Entonces seleccionemos J, hagamos lo mismo. Profe, ¿cuántos datos quedan? ¿Cómo, perdón? ¿Cuántos datos quedan? Ya te digo cuántos quedan. Quedaron 15.858. No, me sale 59. ¿Que le quedan 59? No, 15.859. Sí, porque si vos contás Ah, la de la arriba. Ay, fila, profe, ya ajá. me estaba asustando. Sí, está bien. Bien, entonces donde dice trabajador de la salud, pues esa J, pero no vamos a eliminar toda la fila, simplemente vamos a borrar lo que dice J, porque yo creo que es un error de digitación. La anterior sí la borramos porque decía descartado. Cuando me dice descartado, es mejor no dejar esas fichas de notificación allí. Entonces era mejor eliminarlas por completo. En cambio, aquí donde dice trabajador de la salud J, pues el que digitó eso no sé qué le pasó y le dio por meter una J. Entonces simplemente borramos esas Jotas
no eliminamos, reitero, toda la fila, sino solamente borramos esas Jotas. Quiere decir que estos no serían identificados como trabajadores de la salud, ¿sí? O bueno, quedarían como vacíos, básicamente. Entonces ya volvemos a seleccionar todo y aceptar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, estos que dicen 1 y 2, volvamos, verifiquemos que estén con 1 y 2, que no aparezcan más Jotas, 1 y 2, que si viajó 1 y 2. Este con creo que sí es con contactos, exacto, con contactos. Con lo que es con contactos. Ah, no me acuerdo qué es ese con es. Me toca buscar. Yo lo tengo en otra base de datos, ya lo busco. Pero bueno, sigamos acá. Oiga, me metí donde no era, hombre. ¿Qué haciendo? ¿Dónde es que estoy? Entonces aquí está luego sintomático, que si tiene tos, que si tiene fiebre, verifiquemos que tenga 1 y 2, exacto, odinofagia, dolor en la garganta, ¿qué es esto? Dificultad respiratoria, adinamia, adinamia tiene 3, vamos a ver. Profe, hay unas vacías en tos. ¿No importa? Si no, las vacías ya no hay nada que hacer, eso se queda sin dato. Venga, pero en fatiga o adinamia me aparece un 3. ¿Cómo así que un 3, hermano? ¿Cuántos hay con 3? A ver, yo veo. Ah, solo 2. Entonces borremos estos 2, 3 que están en adinamia, por favor. Porque eso no está dentro de las ¿Borramos categorías de solo el 3? Sí, solamente no borramos toda la fila, sino solamente esos 2, 3, para que no me queden. No me puede quedar nada distinto a 1 y 2, que ya vamos a cambiar el 2 por 0, ¿no? Ya vamos a cambiar el 2 por 0. Entonces ya, otra vez seleccionar todo. Esto sí no sé qué es. Ah, bueno, entonces hasta dinamia. Entonces, si quieren, podemos arrancar desde dinamia y vamos hasta trabajador de la salud. ¿Sí? O sea, vamos a escoger desde la AN, desde trabajador de la salud, hasta dinamia, que dinamia nos quedó en, ¿y qué pasó? En la Y. Y allí entonces sí le vamos a decir control L, cámbieme el 2 por 0, que es lo que estamos haciendo. ¿Listo? Le decimos reemplazar y me hizo 79.573 reemplazos. Bueno, un segundito. Listo, entonces luego ya de haber depurado todas las variables, haber básicamente reemplazado los dos, el número 2 por el número 0 para que nos quede, digamos, de la forma en que lo necesitamos en Stata para generar los ORs crudos. Entonces ya luego de haber hecho eso, entonces la idea es que vamos a darle guardar y vamos a hacer una primera lectura de esta base de datos en Stata. Entonces le damos guardar. Si quieren la podemos cerrar. La podemos cerrar. Vamos a Stata. Le decimos archivo importar. Y vamos a importar una hoja de cálculo de Excel. ¿Vamos allí? Momento, profe, ya voy.
Muy bien, entonces, archivo, importar, hoja de cálculo de Excel. Vamos a explorar dónde está el archivo. En este caso, el archivo está en mi escritorio. No sé ustedes dónde lo descargaron. Aquí está. Base de datos sospechosos COVID. Abrir. Le damos una esperita que... ¿No le seleccionamos nada ahí? Sí, aquí le vamos a decir que la primera fila tiene el nombre de las variables. Ok. Pero esto se... Ah, ya apareció. Entonces, importar primera fila como nombre de variables. Muy bien. Ahí quedaría ya identificación. Aquí está todo ya. Perfecto. Importar los datos como cadena de caracteres. No como cadena de caracteres. Que me reconozca los números como números. Entonces, lo dejaríamos así. ¿Todos van allí? Sí. Entonces le decimos aceptar. Ok. Y ya tenemos, entonces, podemos verificar aquí en la tabla que nos haya quedado la base de datos correctamente importada. Aquí está. La edad en años sí me quedó con decimales, pero bueno, yo creo que eso no tiene problema porque si hacemos una agrupación, pues lo va a reconocer bien. Bueno, el sexo sí me preocupa porque debió haberme quedado en números. Pero entonces vamos a ver los que quedaron en 0 y 1. Muy bien, sí, están bien. Muy bien. Entonces lo primero es esa variable dependiente. Cambiémosle lo que significa 0 y 1. ¿Sí? Esa variable dependiente, cambiémosle lo que... Pues cerremos aquí. Si quieren podemos hacer una tablita de la variable dependiente. ¿Dónde está? A ver, la busco. Dependiente, aquí está. Quiere decir que tenemos 491 casos confirmados comparados con 14.917 descartados. Profe, ¿dónde está viendo eso? Hice una tabla. Aquí le dije tab. Vamos aquí. Tab dep, ¿sí? Tab, una tabla de la variable dependiente. Quiere decir que en este caso tenemos como un 6% casi, ¿no? 6% de positividad para el COVID. Profe, qué pena, es que no sé, al principio cuando abrimos la base de datos, el nombre me aparece como A, B, C, D, entonces no sé si fue que no le di algún comando Sí. cuando uno recién abre. ¿Qué era? Te faltó decirle acá cuando le dices importar, le tenías que decir que la primera fila, aquí, primera fila como nombre de variables, había que activarle esta casilla. Ok, ya Esta lo primera. abrí. Ah, bueno, lo vuelves a abrir para que él te lo corrija. Bueno, profe, gracias. Con gusto. Bien, jóvenes, entonces tenemos allí, ya esta es nuestra variable dependiente, esta variable es importantísima, esta variable es la que, por esta variable es que vamos a hacer regresión logística, porque es dicotómica. Entonces yo quiero colocarle las etiquetas, entonces vamos a hacer un label define. Coloquémosle aquí el mismo nombre, coloquémosle dep para que no tengamos que andar volteando con eso. Entonces dep significa 0. 0 sería, ¿cómo le ponemos a esto, hombre? Tenemos que buscarle un nombre al caso y al control. Al caso le vamos a colocar confirmado. Ah, bueno, entonces descartado.
descartado. Y el 1 sería entonces confirmado. Perfecto. ¿Todos allí? Sí, Sí, profe. Le damos Enter. Y ahora, después de haber hecho el label define, le hacemos el label values, ¿no? Sería dep y dep, ¿sí? A dep asígnele las categorías definidas en las etiquetas dep. Y entonces, si repetimos otra vez la tabla que hicimos hace un momentico, pues ya nos dice confirmados son 941 y descartados son 14.917. ¿Listo? re chévere. Práctico. Y entonces ahora vamos a hacer cruces, ¿no? Vamos a hacer cruces. Entonces, si cruzamos, por ejemplo, tenemos que imaginarnos nuestras tablas. Yo me imagino una tabla como la que les mostraba hace un rato. Uy, yo que lo hice, creo que es este. Entonces, yo quiero calcular ORs crudos. Yo quiero estos ORs crudos, por lo menos avanzar esta parte. Sacar los ORs crudos. Pero esos ORs crudos, denme un segundo, yo les voy a mostrar algo. Denme un segundo. Les voy a mostrar un informe que he trabajado para que nos guiemos con ese informe. ¿Yo dónde lo tengo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo dejo ver. Sí, profe, sí llegó. Listo. Entonces la idea es que tenemos aquí el ejemplo de unas tablas. Es parecido al del artículo que les mostraba ahorita, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto de aquí pues lo podemos borrar porque esto es del otro. Entonces la idea es, por ejemplo, hagamos el de gestantes. Si hagamos el de gestantes, vamos a hacer por lo menos el OR crudo de gestantes. Bueno, el ajustado, pues después cuando tengamos la regresión logística. Entonces el OR crudo de gestantes, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a mirar acá en nuestra tabla. Hagámosle una tabla. Hagámosle una tabla gestante, ¿no es cierto? ¿Dónde está gestante? Gestante aquí. Tabla del grupo poblacional gestante. Tenemos 68 gestantes. 68 gestantes. Hay un poco de sin dato, ¿no? Un poco de sin dato. Entonces, saquémosle el OR. Saquémosle el OR. Entonces, ya nosotros hace 8 días vimos que era con logistic, ¿no es cierto? Logística. Entonces, una regresión logística con una sola variable dependiente me da el OR crudo. Sí, me da el OR crudo. Entonces, logistic entre la variable dependiente y el grupo gestacional me va a dar el OR. Entonces, aquí están, miren, muchachos y muchachas. Entonces, el OR de gestantes sería 1.83. ¿Sí? 1.83. Quiere decir que pareciera que es un factor de riesgo, pero cuando revisamos el intervalo de confianza incluye el 1. Entonces nos vamos a quedar con dos decimales. Entonces sería 1.83.79 casi, ¿no es cierto? 1.83. 1.83, aquí era 0.79. 0.79 hasta 4,27, ¿no? 4,27. ¿Listo? Luego sigue discapacitados, migrantes, entonces miremos.
Discapacitados, me devuelvo. Aquí sería discapacitados, discapacitados por acá, discapacitados. Aquí pareciera que es un factor de protección, ¿sí? Ser discapacitado para tener COVID. No sé si es por lo que... de Porque pronto no se- salen. Exacto, se mueven menos. Sin embargo, el intervalo de confianza incluye el 1, entonces tampoco hay evidencia para establecer eso. Entonces sería 0,54. 0,54. Vamos este también acá. 0,54. 0,54 y aquí vamos a colocar 0,13 y 2,21. 0,13 y 2,21. 0,13 y 2,21. ¿Listo? ¿Hasta allí tienen alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces hagamos migrantes y luego corremos una múltiple con esos tres. A ver qué pasa. Hagamos migrantes y luego corremos una múltiple. Aquí cambiamos. Migrantes. Migrantes tampoco dio significativo. Nos da un OR bastante bajo. 0,17 casi. 0,17. Me gusta guiarme con este anterior. 0,17. 0,17. El intervalo de confianza se mueve entre 0.20. Uy, 0.02. 0.02 y 1.2. 0.02 y 1.20. 0.02 y 1.20. Listo, entonces la idea es que pues terminen estos crudos que están acá y que esta misma tabla la repliquen para estos otros que son, ¿por qué se notifica el caso del virus? Y los antecedentes clínicos, ¿sí? La idea sería completar esos ORs crudos. Vamos a hacer, el OR ajustado lo hacemos en 8 días, ¿no? En 8 días hacemos este. De todas maneras, yo quiero que corramos una regresión con estos tres, con gestantes, discapacitados y migrantes, para que veamos cómo es, cómo se va moviendo. Entonces, me puede volver acá. Te le voy a colocar, teníamos gestantes, teníamos discapacitados y migrantes. Y me quedaría entonces logistic. Siempre de primera va la variable dependiente y luego vienen las variables independientes o mejor las variables explicativas. Entonces sería, vamos a explicar la presencia del COVID teniendo en cuenta la condición de gestante, discapacitado y migrante. Y listo, le damos Enter. Aquí hay un problema con los discapacitados, no sé si es por el tamaño, por el N. Únicamente me permite ajustar con gestantes y con migrantes. Sin embargo, lo que me interesa y lo que quiero buscar acá es el intervalo de confianza se incluye no el 1. ¿Y qué otra cosa me interesa? La medida de ajuste. Que digamos que para el curso vamos a usar el pseudo R cuadrado. Este pseudo R cuadrado es supremamente bajo, demasiado bajo diría yo. Quiere decir que cuando nosotros realicemos esta modelación, si la vamos a hacer, digamos, tomando todas las variables y vamos hacia atrás, seguramente la variable gestante, la variable discapacitado, la variable migrante, todas esas van a salir. No están influyendo de pronto mucho. ¿Cuáles pueden estar influyendo? Hagámoslo, por ejemplo, con tos. O bueno, ¿cuál otra? O dolor de garganta. A ver, yo veo. Coloquémosle aquí una que consideremos que de pronto
Coloquémosle fiebre y coloquémosle tos. Inofagia, a ver qué pasa. Mírenla, allí está, fiebre. Esto es muy chévere, muchachos, miren. Fiebre. OR significativo. ¿Sí? El OR da 1.71, quiere decir que tener síntomas de fiebre le incrementa a usted en un 71% el riesgo de padecer o digamos, de seguramente tener confirmado el diagnóstico de COVID. Y es significativo, miren, entre 1.35 y 2.16. Tos igual, entre 1.43 y 2.49. Pero inofagia, el dolor de garganta, no me dio significante. Entonces miren que esto es muy, muy interesante, porque entonces uno le da mayor peso a fiebre y tos. Sí, pero entonces digamos que aquí nosotros lo hicimos como explorando, ¿no? Como explorando. La idea es que en la próxima clase nosotros empecemos a modelar teniendo en cuenta todas estas variables. Si ustedes quieren ir intentando, ir corriendo cositas, pues lo pueden hacer. Cuando uno tiene variables que tienen más de 2 categorías, nosotros podemos incluir términos de interacción, ¿sí? que es lo de modificación del efecto. Entonces, por ejemplo, en estrato socioeconómico, uno podría colocar el estrato y dentro del estrato, hagámoslo acá un momentico. Entonces yo ya no coloco logistic solito, sino que le coloco XY, 2.logistic. Y acá al final le coloco el estrato. Si es el único que voy a poner a interactuar, porque los otros son dicotómicos. Y le coloco I.estrato. De esa manera me va a salir por cada estrato, me va a calcular un OR. Sí, por cada estrato me va a calcular un OR. Entonces véalo allí. Vea. Toma como referencia el estrato número 1. El próximo miércoles yo les voy a decir cómo cambiamos esa categoría de referencia. Entonces, por ejemplo, tomando como referencia el estrato número 1, miren que aquí hay significancia estadística. Profe, ¿Sí? ¿en estrato cómo le colocó? Ya te muestro la orden de nuevo. Y punto estrato. Y al principio le coloco X y 2 puntos y luego logistic. Sí, profe, supongo que tendremos que cambiar por el estrato 6, imagino, de referencia, porque digamos que sería el de Exactamente. Seguramente. Podría ser, sí. Aunque mira que eso al principio fue diferente porque los de estratos más altos, como fueron los que venían de viaje, entonces fueron los que primero se infectaron. Pero ahora ya como es un contagio ya interno, entonces sí, eso ya se ha ido modificando. Pero cuando recién empezó, los de estrato más altos tenían mayor riesgo. Pero Entonces, la clase media, profe, el estrato 3 sería... no sé, no, lo miramos. Digamos que toca revisar cuál ponemos. Pero la hipótesis de que el estrato más alto puede tener menos riesgo, perdón, es viable porque de pronto los que tienen trabajos más estables y pueden trabajar en la casa y bueno, ya se están cuidando más. Pero como te digo, mira que cuando empezó la pandemia, eran básicamente los que venían de viaje. Bueno, muchachos, ¿preguntas? ¿Ninguna? No, profe. Pues yo no he redactado un taller Muy como claro, tal, pero muy creo que chévere. la idea está clara. La idea es, por lo menos para el próximo miércoles, si pueden adelantar por lo menos los OR escudos, pues chévere. Y ya después miramos cómo hacemos el modelo. ¿Listo? Profe, entonces sería hacer los errores crudos De estos que les esos puse cuadros aquí, exacto, que de nos estos compartió. tres, exacto. Y ya después miramos a ver cuál va a ser el modelo. De ese y de Sí, ese. de por qué se notifica el caso y el antecedente Ah, screening. bueno. Solo los crudos. Y los completan acá. Entonces le hacen una tabla similar a este que está acá también. Y lo mismo acá. Bueno, muchachos, los dejo. Ahora les envío el link. Yo ahorita les creo un videito en YouTube. Gracias. Entonces nos estamos hablando. Ah, listo, profe. Muchas Muchas gracias. Que gracias. estén muy bien. Gracias. Bueno, Gracias, que Hasta profe. luego. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.